Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti hemos recibido. Crónicas 29:14. Bienvenidos al episodio 299. Estamos en el día 22 de junio de Filosofía y Lenguaje. Hoy nos toca hablar de Noam Chomsky, la gramática universal. Bienvenidos. Vamos a dar una introducción de esta estructura innata del lenguaje de Noam Chomsky. Pasamos luego a la competencia y la actuación lingüística y pasamos a la gramática generativa transformacional. Luego pasamos al segundo segmento, que es la universalidad y el nativismo, y pasamos a la crítica, la semiótica y la pragmática. Vamos a ver que Noam Chomsky es un filósofo muy interesante que corresponde al siglo XX, ¿no? El siglo XX, y por lo tanto habla de la filosofía del lenguaje. Noam Chomsky, a sus primeros inicios, trató de entender la capacidad del lenguaje en la humanidad, ¿no? Y desde sus inicios, el lenguaje le parecía una capacidad natural, casi inevitable, ¿no? Donde el ser humano aprende cómo se aprende a montar una bicicleta, ¿no? Se aprende cómo se aprende a montar una bicicleta, o es algo más de biología, ¿no? Nosotros cuando aprendemos algo, aprendemos por aprender de forma innata, o existe una capacidad en nosotros que nos permite aprender, ¿no? El aprendizaje no era muy estudiado y claro, se hacen preguntas, pero ¿cómo lo adquirimos, no? ¿Cómo adquirimos lo que hemos aprendido? No nos referimos a la capacidad de almacenar información, nos aprendimos a la capacidad de saber que sabemos algo, ¿no? Por ejemplo, montar bicicleta. Cuando te montas bicicleta, sabes montar bicicleta, pero eso ocurre de forma que involucra todo tu cuerpo, ¿no? El saber montar bicicleta, el aprender un idioma. O sea, no somos conscientes de que de que la memoria un día nos pueda fallar, pero hablemos en español o aprendamos ciertas cosas innatas, ¿no? Y es aquí donde emergen figuras como Noam Chomsky, que revoluciona la lingüística, porque se lo enfoca a lo lingüístico al proponer que el lenguaje no es solo un producto cultural o social, sino que responde a una estructura mental innata compartida por todos los seres humanos. Y a esta estructura él la llama gramática universal, ¿no? Para Noam Chomsky, el niño no aprende el lenguaje desde cero, solo observando y memorizando frases. Más bien posee una capacidad biológica previa que le permite generar reglas gramaticales, y a partir de esta surge información, ¿no? Por eso mencionamos cuando un niño inventa palabras nuevas, ¿no? Está llovido, está con agua. Entonces esta idea desafía el paradigma
conductivista de su tiempo, ¿no? Que consideraba el lenguaje como un conjunto de hábitos adquiridos mediante la repetición y el estímulo. Entonces la hipótesis de la gramática universal de Noam Chomsky, a pesar de la enorme diversidad lingüística del mundo, todas las lenguas comparten una base común estructural, ¿no? Un conjunto de principios y parámetros que ya están en la mente antes de nacer. Y en ese sentido el lenguaje no se enseña, sino que se activa, ¿no? Así la propuesta chomskiana no solo transforma la lingüística moderna, sino que tiene profundas implicaciones filosóficas, ¿no? Porque nos obliga a repensar la relación entre la naturaleza y la cultura, entre la mente y el lenguaje, entre la libertad creativa y la estructura mental. Y uno de los conceptos clave es la competencia versus la actuación lingüística, ¿no? Una de las distinciones que introduce Noam Chomsky para comprender el lenguaje humano es la diferencia entre competencia y actuación. Y esta división no solo clarifica cómo usamos el lenguaje, sino que también redefine el objeto de estudio de la lingüística, ¿no? Porque la competencia es la capacidad interna, inconsciente, universal, que tiene todo ser humano, todo hablante, para generar y comprender un número finito de oraciones en su lengua. Es, por así decirlo, un sistema de reglas mentales que subyace en nuestra capacidad para hablar y entender. Entonces no se trata de lo que decimos realmente, sino de lo que podemos decir, de la capacidad de poder decir algo, ¿no? Es abstracta pero real. Entonces Noam Chomsky sostiene que esta competencia está inscrita en nuestra mente desde que nacemos. Es una parte de la estructura biológica común a todos los seres humanos y que la denomina gramática universal, ¿no? Gracias a esta gramática universal, cualquier niño expuesto a una lengua concreta es capaz de adquirir todo el lenguaje de forma rápida, precisa, correcta y eficaz. Y la actuación, por otro lado, es el uso real y concreto del lenguaje en situaciones específicas, ¿no? Aquí entran en juego múltiples factores como la memoria, la atención, el entorno, los errores, las dudas, las emociones. Entonces la actuación es la variable imperfecta y a veces inconsistente, pero es lo que escuchamos y observamos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice lo que pasa es que, o no sé si, o mejor, empiezo de nuevo, está actuando, pero su competencia interna le permite construir una oración correcta, como no estoy seguro de cómo explicarlo, pero lo intentaré. Cuando alguien dice el mismo hecho de decir es una competencia interna que me permite construir una oración correcta. ¿Y por qué esta distinción es importante? Porque para Chomsky la lingüística debe centrarse primordialmente en la competencia, porque es lo que revela la verdadera estructura del lenguaje en la mente. Porque estudiar solo la actuación, el uso real y concreto del lenguaje en situaciones específicas, que sería esto, la actuación, sería como tratar de entender las reglas del ajedrez mirando partidas jugadas por principiantes distraídos, ¿no? Donde hay ruido, errores y confusión, pero en el fondo hay un sistema coherente de juego que está ocurriendo al momento que están jugando ajedrez. Así, con esta distinción, Noam Chomsky nos ofrece una herramienta poderosa para el análisis lingüístico, ¿no? Y más que eso, también señala un punto de contacto clave con la filosofía de la mente, donde el lenguaje, lejos de ser un simple comportamiento externo, es una facultad cognitiva profunda, una huella de lo que somos como especie. Ejemplo, cuando, claro,
bueno, antes del ejemplo, ya distinguimos la competencia y la actuación. Entonces Noam Chomsky propone una teoría formal para describir esa competencia interna, que es la gramática generativa transformacional. Y esta gramática no se limita a listar oraciones correctas en una lengua, sino que más bien busca explicar cómo la mente es capaz de generar a partir de un conjunto de infinitas reglas, ¿no? Y esta parte generativa que básicamente genera, que produce todas las oraciones gramaticalmente posibles en una lengua, bueno, que se basa a partir de reglas, se vuelve un sistema que puede construir una cantidad infinita de combinaciones lingüísticas, del mismo modo en que un juego de piezas puede crear infinitas formas, y podemos decir de distintas maneras las mismas cosas. Por ejemplo, el gato duerme, el gato que viste ayer duerme en la sala, o el gato que viste ayer y que se escapó por la ventana cuando escuchó un ruido duerme en la sala, o el gato que ayer salió y volvió y comió dentro de la cocina duerme en la sala. Entonces hay infinitas combinaciones lingüísticas y todas son producto de una regla recursiva, ¿no?, que permite insertar cláusulas dentro de otras, y esa recursividad es clave para explicar la creatividad del lenguaje humano, que es lo transformacional, ¿no? Aquí entra la parte más innovadora del modelo de Chomsky, que distingue entre estructuras profundas, que es el significado básico de las oraciones, y las estructuras superficiales, que es la forma en que esa oración aparece en el habla, ¿no? Y las transformaciones son reglas que permiten pasar una a la otra. Por ejemplo, en estructura profunda sería tú amas a María. La transformación sería convertirlo en una pregunta, y la estructura superficial sería amas tú a María. Entonces estas transformaciones permiten explicar relaciones sintácticas complejas que otras teorías no podían abordar con claridad. Y claro, esta teoría es muy revolucionaria porque la gramática generativa transformacional no solo describe la lengua, sino que se adelanta a la estructura mental del hablante. Entonces Chomsky propone que esta capacidad no se adquiere por imitación, sino que es parte de nuestra naturaleza biológica. Y claro, la teoría se vincula con la lingüística, con la psicología y con la cognición, y rechaza por completo el conductivismo, que reducía el lenguaje a estímulo-respuesta, ¿no? E introduce un modelo formal capaz de analizar cualquier idioma humano. Por eso Chomsky es muy importante, porque transforma el estudio del lenguaje en una ciencia cognitiva, y que está centrada en los procesos mentales que hacen posible la comunicación. Y su modelo nos ofrece esta explicación poderosa de por qué los niños aprenden lenguas tan rápido, y cómo somos capaces de producir y comprender frases que nunca habíamos escuchado antes, ¿no? Como está llovido y demás frases que los niños dicen, ¿no?, que nunca han escuchado antes y que aparecen y surgen de la nada. Pero los conductivistas dirían, entonces este estímulo-respuesta es una anomalía. Y Chomsky no es una anomalía, es que hay procesos que ocurren dentro de la cognición que hacen que esté hablando de esa forma, ¿no? Y que la consideren no, Chomsky dice este término que dije en la anterior sesión, un instrumento, voy a buscarlo. Siempre se me va, no sé por qué, debe ser algo importante. Dispositivo de adquisición del lenguaje. Debe ser importante, por eso se me olvida tanto. ¿Ves? Noam Chomsky, la LAD, el dispositivo de adquisición del lenguaje. Claro, entonces es por eso es muy importante Noam Chomsky, y también contribuye mucho a la ciencia cognitiva, ¿no?, al estudio del cerebro y en la relación con el lenguaje.
Entonces, tras proponer su modelo de la gramática generativa transformacional, que dentro de ella está el dispositivo, la LAD, otra vez me olvidé, el dispositivo de adquisición del lenguaje, dentro de este modelo está todas las herramientas transformacionales que usan los seres humanos para aprender y decir cosas nuevas que nunca habían escuchado antes. Noam Chomsky da un giro audaz, ¿no? Porque sostiene que todos los seres humanos nacen con una estructura mental innata para adquirir el lenguaje. Y esto ya lo llama la gramática universal, ¿no? La gramática universal, este conjunto de principios, estructuras comunes a todas las lenguas, y que no es una gramática específica como japonés, español, inglés, sino que es un marco mental que guía el aprendizaje de cualquier idioma. Y claro, Noam Chomsky menciona que no aprendemos desde cero, más bien nacemos con un sistema predispuesto para organizar, estructurar el lenguaje que vamos a escuchar, que escuchamos en todo el tiempo, pero que ya estamos dispuestos a hablarlo. Entonces esta idea responde a la pregunta de por qué los niños aprenden una lengua tan rápido y con tan pocos errores, aunque no reciben correcciones ni explicaciones gramaticales, ¿no? Entonces Chomsky llama esto el argumento de la pobreza del estímulo, que es el input lingüístico que recibe los niños. Siempre es limitado, siempre es incompleto y muchas veces es incorrecto, pero aún así todos los niños terminan dominando las reglas complejas de su idioma. Y aunque las lenguas parecen muy distintas entre sí, Noam Chomsky muestra que comparten estructuras profundas comunes, ¿no? Como la distinción del sujeto, verbo y objeto, el uso de pronombres y negaciones, las reglas para formar preguntas, afirmaciones, órdenes. Entonces estas similitudes no son accidentales, ¿no? Porque reflejan la presencia de una estructura universal subyacente que guía todas las lenguas humanas, ¿no? Y así Noam Chomsky combina la diversidad lingüística y la unidad estructural. La diversidad lingüística como fenómeno cultural y superficial, y la unidad estructural como fenómeno cognitivo y biológico. Y aquí ya surge el nativismo, ¿no? Donde el lenguaje parte con una naturaleza, ¿no? Parte con una naturaleza, pero que es la nuestra también. Entonces el nativismo sostiene que ciertas capacidades cognitivas como el lenguaje no se adquieren solo por experiencia, sino que forman parte de nuestra dotación genética, ¿no? Y Chomsky propone que existe un modelo mental específico para el lenguaje, que se va a activar al exponerse a una lengua particular durante la infancia, ¿no? Y esto implica que el lenguaje no es solo una habilidad cultural o social, más bien es una facultad biológica comparable a la visión o al caminar, ¿no? Esta facultad está presente desde que nacemos, aunque requiere interacción con el entorno para que se desarrolle plenamente. Entonces Chomsky transforma el estudio del lenguaje en una exploración de la mente humana. Y este enfoque nativista que tiene sostiene que el lenguaje no es solo lo aprendido, no es solo lo aprendido, sino que es activado desde una estructura mental innata compartida por toda la especie. Así la lingüística se conecta profundamente con la filosofía, se conecta profundamente con la biología, con la epistemología y evidentemente con la psicología. Hay críticas que hace Noam Chomsky a la semiótica y a la pragmática, ¿no? A pesar de esta enorme influencia que repercutió la carrera de Noam Chomsky, su teoría de la gramática universal y su enfoque en la estructura formal del lenguaje ha recibido también por parte de los semióticos y los pragmáticos mucha crítica. Desde la semiótica, que es el estudio de los signos, y la pragmática, que es el estudio del lenguaje en uso. Y el estudio de los signos, los de la semiótica critican a Noam Chomsky. Ahí tenemos a Ferdinand de Saussure, que ven que el lenguaje no puede entenderse solo con una estructura interna, porque para los semióticos el lenguaje es un sistema de signos.
Es un sistema de signos que se define por su valor dentro de un sistema relacional y por sus usos sociales. Entonces el signo no es estable ni universal, sino que su significado se construye cultural e históricamente. Por lo tanto, no existe una única gramática universal, ¿no? Sino que existen múltiples estructuras dependientes del contexto, la cultura, la evolución simbólica, ¿no? Y evidentemente hay una crítica central donde Noam Chomsky subestima la dimensión cultural histórica, ¿no?, del lenguaje. Y esto lo vemos con Foucault, con varios filósofos. Entonces su modelo se centra más bien en la estructura abstracta y deja de lado el significado, la comunicación real y el simbolismo social del lenguaje. Y por parte de los pragmáticos, como por ejemplo John Austin, J.L. Searle, Paul Green, que vimos y hablamos de ellos también, critican a Chomsky por ignorar el uso real del lenguaje, ¿no? Ellos destacan que el lenguaje no es solo la capacidad interna o esta competencia, como él dice, sino que es una práctica situada de actuación, ¿no?, que implica intención, contexto, relaciones, efectos. Y lo importante no es solo cómo se construyen las oraciones desde dentro, ¿no?, sino qué se hace con ellas. Por ejemplo, prometer ya es un acto performativo, ¿no? Ordenar, preguntar, engañar, persuadir, ¿no? Tienen distintas funciones dentro de la realidad. Entonces el significado no está solo en la estructura sintáctica, sino que depende del contexto, depende de la situación comunicativa, depende de las normas sociales. Entonces Chomsky separa demasiado la competencia y la actuación. Y para la pragmática esa división es artificial, porque la lengua vive en el acto comunicativo. Y claro, Noam Chomsky le da un enfoque funcionalista al lenguaje, ¿no?, al origen del lenguaje. Y las críticas desde la semiótica a la pragmática siempre subrayan la limitación fundamental del modelo chomskiano y su visión internalista y formalista del lenguaje, ¿no? Si bien Chomsky ofrecía esta poderosa explicación sobre la capacidad innata de adquirir estructuras lingüísticas, deja a un lado aspectos muy importantes para los filósofos del lenguaje, ¿no?, el significado social, el significado cultural, la formación de la identidad por medio del lenguaje, el uso estadístico, lo performativo, lo contextual del habla, la dimensión simbólica y comunicativa del discurso humano. Entonces estas críticas no niegan el valor del enfoque chomskiano, pero exigen una visión más amplia, ¿no?, donde el lenguaje sea comprendido no solo como una estructura mental, sino como una práctica social, histórica y política, ¿no? Y cuando hablamos de Noam Chomsky no estamos simplemente frente a un lingüista, sino que estamos ante una figura que revoluciona todo el entendimiento del lenguaje humano. Por eso es importante a mediados del siglo XX, donde Chomsky plantea su idea radical. Y claro, esta estructura mental innata hablaría y respondería a todos los problemas del lenguaje que se habían tenido en la filosofía. Y claro, esa teoría cambia el enfoque de la lingüística. Ya no solo se trata de describir cómo hablamos, sino de preguntarnos cómo es posible que hablemos en primer lugar, y de ahí surge la distinción entre competencia y actuación, ¿no? Competencia para Noam Chomsky es el conocimiento interior de las reglas del lenguaje que las tenemos desde que nacemos, y actuación es el uso práctico del lenguaje en situaciones reales. Y claro, para Chomsky lo esencial está en la competencia y en esta capacidad invisible que nos permite generar una infinidad de frases con un número ilimitado de reglas, porque podemos decir el gato está durmiendo en el sofá de infinitas formas. Y en este marco Chomsky desarrolla esta gramática generativa transformacional y claro, este modelo implica una estructura profunda en el pensamiento y se transforma en una estructura superficial, ¿no? Así hablar es mucho más que combinar palabras, es un proceso mental sofisticado y aparte que es automático, que ocurre incluso antes de que pronunciemos una sola sílaba. Por eso Noam Chomsky es muy importante para la filosofía del lenguaje, porque nos va a hablar de un tipo de co-constructivismo, ¿no? Un constructivismo que combina
una visión innata de la adquisición del conocimiento por medio de este dispositivo, por medio del modelo gramático generativo transformacional y también por medio de la experiencia. Y ahora bien, esta visión innatista que tiene es casi matemática, ¿no? Porque del lenguaje no está exenta de críticas. Vimos que la semiótica y la pragmática tienen críticas. En cuanto a la filosofía, Chomsky se inscribe en la tradición racionalista, ¿no? En esta tradición racionalista está Descartes, está Leibniz. Claro, Noam Chomsky se le puede considerar también un constructivista, pero se le enmarca dentro del racionalismo, ¿no? Digo que se le incluye dentro de los constructivistas porque ya tenemos esta capacidad innata, nace con nosotros cómo adquirimos el conocimiento, pero para que funcione este lenguaje se necesita un tipo de actuación, ¿no? Ya hablamos de la actuación y hablamos de la, si bien no recuerdo, actuación y que no se me vaya, actuación y competencia. Entonces la actuación corresponde al uso práctico del lenguaje en situaciones reales y la competencia al conocimiento interior de las reglas del lenguaje, ¿no? El conocimiento interior de las reglas del lenguaje corresponden a la parte racionalista y la actuación corresponde a la parte empírica, ¿no? Por eso mencionamos que es constructivista, constructivista. Pero más allá de eso, Noam Chomsky se inscribe dentro de la tradición racionalista por este enfoque de la competencia que mencioné antes, ¿no? Que está gobernado por principios. Los racionalistas piensan que con la razón, que desde la razón se puede conocer todo. Por la razón vamos a llegar a la verdad absoluta. Y claro, está gobernado por principios internos, principios universales, preexistentes a la experiencia, ¿no? Y esto distancia profundamente de enfoques como el de Foucault, el de Derrida, para quienes el lenguaje es más bien histórico, es fluido, es político y es hasta conflictivo, ¿no? Y Noam Chomsky ofrece esta visión poderosa, ¿no? y casi elegante, donde el lenguaje se ve como una función biológica universal y es una ventana para el funcionalismo interno de la mente, pero también deja abierta un campo de tensiones, un campo de críticas y alternativas que enriquecen aún más el debate, ¿no? El lenguaje al final no es solo una estructura, sino que es una práctica también, ¿no? Es una frontera donde se cruza la biología, se cruza la cultura, se cruza el poder, se cruza el pensamiento. Y claro, en la teoría de los actos de personificación, tenemos que entender que estos actos de personificación también tienen una implicadura. O sea, implícitamente nosotros nos individualizamos, ¿no? Tenemos esta capacidad de ser distintos y no confundirnos cuando decimos yo camino. No digo para mi mente yo camino, sino cuando escucho decir yo camino no me refiero a mí. No tengo sentido de que se refiere a mí esa palabra yo camino. No creo que soy yo, sino que hay una distinción implícita que ocurre cuando hacemos actos performativos, ¿no? Y que evidentemente tiene relación con una función universal que está en todos los humanos, que evidentemente la individualización o la subjetividad corresponde a un tipo de separación entre un yo diferente al mío, pero que reconozco como un otro, ¿no? Y claro, toda esta parte de Noam Chomsky, su desarrollo es muy importante y es un precedente que se tiene que estudiar, y al estudiar podemos avanzar en la teoría, en distintas teorías, ¿no? Claro, eso con respecto a Noam Chomsky, que es muy importante, es muy interesante, porque cuando hicimos Foucault,
y que Foucault veía el discurso como un campo de poder, ¿no? Y Judith Butler veía que plantea que el lenguaje produce identidades, ¿no? Y Chomsky insiste en que el lenguaje es una facultad mental autónoma, no una construcción del entorno ni una herramienta de dominación. Para Noam Chomsky el lenguaje, para él la mente humana ya viene equipada para hablar, ¿no? Y lo que hace el ambiente es simplemente activar esa capacidad latente que tiene el ser humano para hablar, ¿no? Y evidentemente la parte co-constructiva de su identidad corresponde a un tipo de contexto, pero como vimos no se encarga de eso, se encarga de la fundación, no se encarga de lo que pronunciamos, no se encarga se encarga Noam Chomsky, cuando desarrolla esta gramática generativa transformacional, explica cómo existen ciertas estructuras profundas que incluso están dentro del pensamiento, bueno, que están en la mente en sí misma, se transforma en una estructura superficial, ¿no? En la oración pronunciada. Del pensamiento pasamos a la oración pronunciada. Y así, hablar es mucho más que combinar palabras, es un proceso mental sofisticado y automático que ocurre incluso antes de que pronunciemos una sílaba, ¿no? Y claro, eso es lo que estudia Noam Chomsky a profundidad, el pensamiento y luego, como efecto, la oración pronunciada. Bien, espero les haya gustado este episodio. Nos vemos el día de mañana que vamos a hablar de Gadamer, la hermenéutica del lenguaje. Y nada, gracias por escuchar, conózcanse a sí mismos, repasen un poco lo que hablamos ahora, ¿no? Porque pienso que es importante repasar lo que hicimos hoy con Noam Chomsky. De todas formas, revisen o pregúntenme más a profundidad, ¿no? Y nada, nos vemos el día de mañana, cuídense todos y conozcanse a sí mismos y por favor sean felices.